Y precisamente el arte lo que intenta, o mi trabajo lo que intenta, es romper todos esos esquemas prefabricados, todos esos andamios que lo único que hacen es regalarle la vida a la nada. Estamos en una exposición verdaderamente singular, una exposición que se llama Amotinados. Estamos con Lidó Rico y vamos a hablar de ella porque después de haberla visto, después de haberla disfrutado o sentido, pues uno se queda con sensaciones encontradas, a veces de opresión, a veces de inquietud, a veces sobre todo de reflexión. Y claro, yo lo primero que te quiero preguntar, Lidó, ¿qué pretendías con esta exposición? Vamos a ver, lo que pretendía era precisamente lo que tú acabas de decir, que no te dejara totalmente en blanco o que pasara desapercibida, sino que te llegara la emoción. O sea, lo que se pretendía cuando yo empecé a plantear esta exposición hace ya muchos meses, hubieron muchísimos viajes para poder hacerla, era establecer una empatía absoluta, una sinergia absoluta con el espacio. Y para ello el espacio es complejo porque hay habitaciones, hay recovecos, hay pasillos, hay iluminación que no es acorde con la cuestión artística, y todo eso yo me lo tenía que plantear dentro de la propia obra, ¿no? Y al final cada obra ha encajado en su lugar, y pienso que se ha conseguido, por lo menos por el feedback que estoy teniendo con la gente, de que algo pasa. O sea, no son simples obras puestas sobre la pared, sino que hay un aspecto emocional muy fuerte en el que, para facilitar al espectador la visión, he colocado una serie de cartelas que te introducen un poquito en la pieza, y de esa manera hace que, porque me di cuenta hace tiempo que en algunas visitas guiadas que he realizado, que esa explicación es muy necesaria para que la gente se pueda meter en el tema, y es esa metáfora que siempre hago, en la que yo fabrico el tren y fabrico 1 metro de vía, y en este caso con la cartela le he regalado casi 2 metros más, ¿no? Para que esa persona que está viendo pueda meterse dentro del trabajo, ¿no? Porque podemos no saber mirar, podemos no saber leer, pero si ya juntas las dos cosas, yo pienso que estoy intentando facilitar, ¿no? Entonces, lo que pretende esta exposición es emocionar. Primero, por el respeto que se ha hecho con respecto al espacio, porque se ha, pues eso, respetado la idiosincrasia del lugar, en la que también he establecido, por una parte lo he tenido jodido, complicado, pero por otra parte fácil, porque mi trabajo es una cárcel. Mi obra trabaja sobre mi cuerpo, en la que siempre he considerado que somos una cárcel de nosotros mismos, una cárcel de nuestro comportamiento.
estamos metidos en una celda en la que nos da pánico salir, o sea, somos presas del miedo, en la que estamos estereotipados en una serie de personas, en un circuito, en un círculo, en las que nos da muchísimo miedo abrirnos. ¿Por miedo a qué? O sea, y precisamente el arte lo que intenta, o mi trabajo lo que intenta, es romper todos esos esquemas prefabricados, todos esos andamios que lo único que hacen es regalarle la vida a la nada. Y precisamente el arte vale para todo lo contrario, para que funcione como un espejo en el que tú puedas ver, cuando estás escuchando una canción y te llega al alma, dices, hostia, es que me gusta, pero no sé por qué, aunque no entienda lo que dice. Pues con el arte pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el ojo llega un momento que se ha insensibilizado. ¿Por qué? Pues porque al final la sociedad, como te dice la pieza de las Maras, acaba por tatuarnos. La sociedad te quiere tatuar con esa imagen que ella quiere, porque te quiere controlar. Hablamos en todos los aspectos y en todos los estratos de la vida, y ahí ven la pieza de las Maras como esas marcas Nike o ese estereotipo de hombre baboso que va por las mujeres, o cualquier otra historia que te puedas imaginar aparece por ahí, ¿no? Entonces, precisamente eso, al final lo que voy buscando en esta exposición son emociones. Lo que voy buscando en esta exposición es que la gente, cuando salga e intente cambiar el chip de las cosas, con que eso ocurra con una persona ya sería feliz, pero sobre todo que aprendamos a mirar la realidad de otra manera. O sea, la realidad es necesaria. Estamos inmunizados en una sociedad en la que da miedo todo. Estamos encerrados en esa prisión de comportamiento, y esta exposición lo único que pretende es concienciarte que se puede dar un puñetazo en la mesa y puedo empezar a pensar por mí mismo, sin necesidad de dar de hacer que otros opinen por nosotros, ¿no? Y es reivindicar ese lado, es como romper, hay que amotinarse. En esta exposición se trata de amotinarse, de decir, bueno, al final tú fíjate que solamente es química, lo que estamos hablando, lo que te he comentado antes, química que llega al alma, ¿no? Y precisamente con esa química y con esos estados del ánimo es lo que hay que utilizar para conseguir amotinarse y decir, quédate quieto delante de una pieza. O sea, no necesita velocidad, no le tienes que explicar a nadie nada, no veas cuánto vale, no veas no sé qué, quédate estrictamente delante de la materia, porque la materia a la que yo utilizo es mucho más que materia. O sea, es la profundidad de una vida lo que lleva cada pieza. De hecho, hay piezas que tienen 25 años, hay piezas más antiguas todavía, hay otra elaborada hace escasamente un mes, y al final todo el lenguaje que yo hago te está hablando de mi prisión. O sea, yo estoy en una prisión en la que no puedo salir, mi forma de crear. Al final todo lo que tocas, todo lo que tal, siempre es como si tuviera ese olor que se parece, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso se llama, o intento ser coherente, o se llama fidelidad a un material, fidelidad a un camino que se empezó a trazar hace 35 años, en la que solamente buscaba una cosa, que era respuestas. O sea, necesitaba saber que el hombre es más de lo que aparenta ser. El hombre no es carne, simplemente algo caduco. O sea, yo necesitaba tener la esperanza de que el hombre tiene alma. El hombre, lo importante del hombre es lo que no se ve, que es ese alma que esconde, ¿no? Y el arte te puede ayudar a exprimirte, a sacarte, pues a llegar a unos estados que no son normales, porque estamos, como te digo, como si nos hubieran pinchado y estuviéramos totalmente idos de la cabeza, y lo que buscamos, o lo que busca esta exposición, es emocionar simplemente, sin más pretensión que el hacerte parar delante de cada obra e intentar llegar a unas emociones que tú no conocías, ¿no? Sobre todo cuando intentas ver, si la ves tranquilamente y ves que en la entrada te hace una explicación Miriam Huéscar, que ha sido la comisaria de la exposición, te hace una explicación de cómo funcionan los sumergidos, que cada cuerpo que tú ves es mi cuerpo que previamente se ha metido en escayola. Hay que tener una poca de sensibilidad para aprender a leer las cosas y para ver que al final lo que se van a encontrar dentro de la exposición no es más que unos peldaños de ese camino, ¿no? Entonces, en ese aspecto he intentado ser generoso, en el que mi lenguaje se ha metido con piezas, con cuadros, con dibujos, con escultura, en las que, bueno, no me he cortado en meter
prácticamente funciona cualquier cosa, porque mi cuerpo, como te repito, es una cárcel, y es concienciar también a la gente de que intente romper esa atadura, intente romper esa malla de la cárcel en la que vivimos, ¿no? Es decir, al final esa prisión que nos oprime y que creemos que vivimos en libertad, y al final da la impresión que los presos que estaban aquí dentro tenían más libertad que la gente que estaba afuera. Por cierto, estamos escuchando, seguramente los oyentes podrán percibirlo, estamos cerca de uno de los vídeos que es concretamente la pieza se llama Circuitos, y en ese vídeo has utilizado material, podríamos decir paranormal, porque hay voces psicofónicas procedentes de grabaciones supuestamente de cárceles como esta, ya abandonadas y regeneradas, porque hay que decir que esto es una exposición preciosa, con mucha luz, pero esto durante muchos años fue un lugar de justicia en algunos momentos, de muerte también, sobre todo de dolor y sobre todo de mucho sufrimiento. Totalmente. Y esos sufrimientos a veces los parapsicólogos saben que impregnan los lugares. Así es. ¿En qué medida crees tú que esta exposición, que habla tanto de eso, del sentimiento y a veces también del sufrimiento, puede verse afectada, y también por supuesto el espectador, del escenario, el entorno donde estamos? Vamos a ver, esta exposición se ha hecho con un respeto total y absoluto. O sea, yo aparte soy una persona muy empática, una persona que no impone, una persona que no dice aquí estoy yo, sino todo lo contrario. Precisamente parte de ese respeto se generó con las tantísimas visitas que tuve que hacer y establecer ese equilibrio entre mi trabajo y el lugar. Entonces es evidente que aquí en este lugar ha habido muchísimo sufrimiento, muchísima indefensión, ha habido muerte, ha habido hambre, ha habido bueno, el hombre se ha demostrado ahí todas las facultades más siniestras que pueda tener en un espacio como este, ¿no? Evidentemente todo eso queda impregnado en este sitio. Y por eso la psicofonía a las que te referías, que es la que acompañan al primer vídeo circuito de la exposición, me interesó ponerlas porque en sí mismas no sé qué tiene que hace que el espectador se acojone un poco, ¿sabes? O sea, cuando entra es como si dijera, uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Esto no sabe que son psicofonías, pero ocurre que dice, aquí pasa algo, ¿no? O sea, no es simplemente una banda sonora para un vídeo, porque se ve que en cualquier momento se abre una puerta, se cierra, aparecen unas voces como lejanas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace a ese espectador que llega invasivo, porque al final todos somos invasivos. Al final todos queremos meter nuestra olor en las cosas, queremos decir que opinamos de esta manera, que somos los mejores, que somos tal. Y en este caso lo que hace este vídeo es acojonarte y decirte, vamos a empezar por bajo, nunca mejor dicho, con circuitos que está abajo, y esas hojas que aparecen en el vídeo, que se mueven, esos personajes, que yo estoy como actor también, te meten directamente en la pieza, y lo que hace es como si le cogiera un punto de respeto al sitio donde estás. No lo hice adrede, pero me di cuenta en el momento en que yo lo puse aquí, me di cuenta de que eso ya, en la persona que entraba, es como si se retranqueara, si dijera, bueno, vamos a meter la violencia en el bolsillo, porque aquí pasa algo, ¿no? Y cuando efectivamente ves a esas personas que están en la cárcel, o esos actores que estamos en la cárcel, ves esa hoja, ese movimiento, esa naturaleza negra, oscura, que le metiese ese color como antiguo, ¿no? Del pasado, en el que se mezclan imágenes reales de la cárcel, de cómo estaba. Pues lo que ocurre es lo que tiene que pasar en una exposición como esta, que es una exposición hecha ad hoc en este espacio, con imágenes que rescatan este espacio, con una obra que habla del presente y del futuro, con una obra respetuosa en la que te habla de ese momento como circuito, en la que los presos recorrían y respiraban la nuca del otro, recorrían el espacio por los pasillos para ir al comedor, para ir al patio, esa gente que iba totalmente ahí en el texto te lo describe muy bonito, de cómo al final estaban supeditados a este espacio, a esa esquina, estaban viviendo completamente oprimidos, ¿no? Y bueno, y al final opté por eso. Lo mismo ocurre en cierta forma con el vídeo de arriba, ¿no? Con el vídeo de la tragedia, que tiene un punto que te conmueve por el sonido que hay de cello al fondo, por esa moneda que es como la moneda de la vida, que no sabes si va a caer de cara o si va a caer de cruz, ¿no? Te conmueve todo eso, y de ver esas mesas, esa inestabilidad de las mesas, ¿no? Que te está hablando de la realidad del hombre. El hombre es carne, la carne no tiene credibilidad.
Entonces, precisamente, si algo nos tenemos que agarrar es a eso que no vemos, que es lo que nos hace estar vivos, porque al final somos un misterio. O sea, el hombre en sí mismo es un puro misterio. No sabemos cómo funciona. Sabemos que comemos como los animales, que cagamos, que vomitamos, que tal, pero realmente somos un misterio, un auténtico misterio de cómo funcionamos. Lo que pasa es que enseguida evitamos. El hombre no está preparado para enfrentarse a sí mismo, ni en el espejo ni en lo más básico, que es de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, al final huye de la realidad y prefiere no verse, prefiere no saber que es carne, prefiere no saber que somos un equilibrio de la naturaleza, porque al final somos naturaleza, pero el hombre está empeñado en olvidarse de que es naturaleza. Ahí empieza realmente el momento en el que el hombre, al separarse de lo que es su esencia, empieza a tener los verdaderos problemas. Tú normalmente trabajas con tu propio cuerpo para el modelado de las figuras que vamos a ver, que se pueden ver en esta exposición, tanto los rostros como, por ejemplo, las manos que aparecen, esos momentos casi angustiosos en los que se ve pues a una persona con un pasamontañas. Es tu cráneo, es tu rostro, pero yo creo que has ido un poco más allá, incluso has hecho una vuelta de tuerca como buen artista, es decir, siempre innovando, y has empezado a, de alguna manera, inferir elementos biológicos que van más allá incluso de la impronta que tu propio cuerpo deja. Háblanos de eso. En mi colaboración con los neurocientíficos, parte del material biológico que utilizamos, material biológico de descarte, que no se usaba evidentemente, eran ojos de animales, ojos de pollo, que ellos utilizan para investigar, y al no servirle a ellos en sus investigaciones yo los podía utilizar, ¿no? Y entonces en este caso lo que hago con Autorretrato mirando al infinito es utilizar la resina de poliéster y sus características, porque al final todo lo que vemos es química y la resina de poliéster, que tiene la capacidad de, una vez que le sella el oxígeno y no dejes que entre, te mete ese objeto orgánico dentro y nunca se pudre. Entonces me pareció una idea fascinante que una mirada se mantuviera siempre mirando hacia ese infinito, pero que esa mirada no fuera del hombre, sino que fuera del animal, porque al final el hombre ha perdido la esencia dentro de la naturaleza. O sea, el hombre es que no se considera ni siquiera naturaleza y no es consciente de que es prescindible. Aunque el hombre no esté, la naturaleza va a arramblar y va a seguir. Entonces me pareció una idea en su momento, porque siempre todos los autorretratos que yo hago, evidentemente, si no estaría ciego, tengo que taparme la cabeza, todos los orificios del cuerpo y cerrar los ojos, evidentemente. Pero cuando tuve la posibilidad de tener ese material de descarte, ese material biológico, me pareció muy bonito el que fuera la propia naturaleza la que mirara por el hombre. Me pareció ese concepto, me pareció muy bello, ¿no? Y de ahí que empecé a taladrar dentro del ojo y por primera vez hice un ojo, o sea, un personaje que miraba, ¿no? Pero vamos, el concepto me parece un concepto interesante precisamente por eso, porque reivindica algo que el hombre ha perdido. El hombre ha perdido esa capacidad de verse como naturaleza, porque ha dejado de ser naturaleza. Está empeñado, ya no hablamos de cambio climático, de tal, está empeñado en no ser naturaleza, cuando en realidad es más naturaleza es que pertenece a la naturaleza. Y al final tanto maquillaje, tanta cosmética, tanto tatuaje, lo que nos hace ser auténticos esclavos y auténticos prisioneros de algo que no es naturaleza. Y en ese caso el hecho de meter la pieza, de meterle los ojos a esa pieza mirando al infinito, me pareció, bueno, en su momento un acierto, y al final todo crece y surge siempre por necesidad. O sea, yo en mi trabajo es como si la educación mental o visual que tengo, de repente todo, cuando aparece en el estudio, todas esas compras sin razón, todas esas historias sin razón, yo no elegí a unos neurocientíficos, sino que vinieron ellos porque vieron una exposición y me comentaron que les interesaba mucho el aspecto de las emociones internas que practicaba, ¿no? Y me establecieron la colaboración, pero que al final es eso, o sea, se trata de naturalidad, de dejar que los objetos funcionen solos y no forzar nunca. Y bueno, y esos son los códigos que manejo, el siempre buscar al hombre. Y si me tengo que poner los ojos de un pollo, me los pongo. Bueno, oye, la verdad es que el efecto ha quedado perfecto.
Hace un tiempo te estuvimos entrevistando porque en una de tus exposiciones también aquí en Murcia se produjo un extraño fenómeno, un fenómeno que hasta a fecha de hoy no se ha podido explicar. Para no perder más tiempo vamos a remitir a los oyentes a aquel programa donde explicabas con detalle lo que sucedió. Lo que no pudimos explicar es por qué sucedió. ¿En esta ha habido algún tipo de fenómeno extraño que se haya manifestado? De momento no. Quiero pensar que ha sido algún espectador el que ha movido alguna pieza. De hecho, mañana traen a un guardia jurado de estos más, a una de las personas que están vigilando más, porque como el espacio tiene tanto recoveco, nunca sabes tal. Han habido algún par de movimientos que yo espero que haya sido algún niño que lo haya tocado y tal. De todas formas, como son como mis hijos las piezas, en cuanto hay un mínimo movimiento de cualquier mano, de cualquier cerebro, de cualquier pieza, como la Torre de la Marquesa, mi cabeza, de hecho, estaba en una visita guiada, y estando en la visita guiada veo que una escalera está fuera de su sitio, ¿no? Digo, hostia, ya me la han tocado, ¿no? Ya han tocado esto, y me he puesto de mala leche, ¿no? Diciendo, joder, la gente no es respetuosa o qué, ¿no? Pero bueno, yo confío en que es posible que pase, porque sería lo normal, pero como está hecho con una exposición con mucho respeto, en la que si de algo vale, tú fíjate en mis dibujos, ¿qué hacen mis dibujos? Están buscando más allá, están diciéndote que no necesitas un pincel para viajar a otra dimensión, porque simplemente pasándote cientos, miles de horas delante de un bastidor solamente con pintura, de repente hay una conexión brutal con el otro lado de las cosas, y de repente hay ojos, surgen personas, surge eso, y aquí no me extrañaría que mi obra se utilizara como plataforma para decir me gusta, no me gusta, hemos estado aquí, o algo aparezca movido. O sea, no me extrañaría en absoluto, porque el sitio es que tiene mucha energía, el sitio tiene una energía brutal, y vamos, es algo a lo que estoy preparado para que pase. ¿A quién mejor, no? Alguien que ya tiene esa experiencia, sí, ¿no? Esos antecedentes. Sí, bueno, pues simplemente para acabar, darte la enhorabuena. Yo creo que realmente encontrar este tipo de arte tan sin miedo a experimentar, sin miedo a llegar a donde te lleve el propio arte, no donde tú quieras ir, sino donde él te lleve, creo que es algo que merece la pena. Así que enhorabuena, y siempre que vuelvas a hacer alguna de estas iniciativas, estaremos los del Último Peldaño pendientes. Invitar a la gente. Y por supuesto, si vuelva a pasar alguna cosa, no dudes en llamarnos. Lo haré. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.